postulación independientes, ¿qué dice nuestro código electoral? ¿Se puede renunciar a una candidatura independiente después de que cubriste con todos los requisitos y cedérsela a una persona que no reunió las firmas necesarias? Estas interrogantes las hemos estado haciendo durante toda esta semana. Hemos invitado para entender esta situación al ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Muchísimas gracias, don Guillermo, por atender nuestra invitación. Creo que es sano que hagamos el ejercicio en un momento que muchas dudas se han despertado después de lo que ha pasado con los candidatos independientes. Mire, el Código Electoral, cuando se refiere a los candidatos de partidos políticos, admite que puede haber renuncias, inclusive hasta el último momento, después que ya está aprobado el periodo para postulaciones. Y además admite cómo se pueden sustituir esas candidaturas. Porque el interés de la ley es que el electorado tenga opciones y sepa cuáles son sus opciones el día de las votaciones. Las candidaturas independientes, por consiguiente, desde mi punto de vista al menos, deben ser vistas desde el mismo prisma. Es decir, que sí se puede renunciar en todo momento. Además, eso es una potestad indeclinable de cada ser humano. Desde esta perspectiva, entonces, se puede presentar una renuncia. La renuncia podría ser tácita, como en este caso que se ha aceptado la nominación a una vicepresidencia de la República, y además ese vacío que queda entre los candidatos independientes, en mi opinión, podría ser llenado, no en vista de la interpretación estrictamente de la ley, que fue muy parca y fue poco consultada cuando se adoptó como para contemplar todas las posibilidades, sino en función de que el elector necesita tener opciones. El tema de que sean tres, ¿eso es claro en el código? En el código está muy claro eso, en la norma, sí. Pero eso no discrimina, no. Sí, es discriminatorio. Es discriminatorio, pero así se adoptó. Vamos a suponer que un candidato le hayan faltado mil firmas para poner un ejemplo. O sea, eso lo que haría, si cualquier persona pudiera aspirar a ser candidato a la presidencia de la República con casi ningún requisito o muy bajos requisitos, podríamos tener fácilmente 20, 30 o 40 o 50 aspirantes a la presidencia de la República. Si aquí casi que cualquier ciudadano que tiene una cédula cree que puede ser presidente de la República. Eso distorsiona y entorpece enormemente las funciones del Tribunal Electoral para organizar el proceso. Vamos a hacer algo. Durante el fin de semana se le ha preguntado al señor Gerardo Solís su opinión ante esta situación que se ha venido ventilando en estos últimos días. Vamos a escuchar lo que señaló. La candidatura presidencial independiente que yo estaba realizando no queda en firme por haberme postulado a vicepresidente como independiente, pero en una nómina de unidad nacional a través del partido PRD con Juan Carlos Navarro. Entonces, no hay necesidad de renunciar a la candidatura porque nunca queda en firme. Esa es la parte que no entiendo y es que necesito que me ayude a entender. Voy a leer algo que señala hoy en una publicación el diario La Estrella. El Tribunal Electoral afirmó la semana pasada que aún no tenía una postura sobre el caso Jované, mientras fuentes de la institución aseguran que no habría de oficio o no lo haría de oficio o hasta que Solís renuncie a su espacio en la terna de independientes. ¿Tiene que Solís obligatoriamente renunciar a ese espacio independiente? No. Para que el Tribunal Electoral abra un nuevo espacio. Y otra pregunta más, y le sumo algo más. ¿Puede el Tribunal Electoral decir, bueno, ya no está Solís como independiente, podemos sumar a un tercero que lo reemplace? Mire, constitucionalmente el Tribunal Electoral tiene la potestad privativa de interpretar la ley electoral. Nadie más puede hacerlo. Entonces hay que irse a las reglas que existen en el derecho, en la doctrina, en la jurisprudencia, para entender cuál es el significado de la ley en cada caso. En este caso, el candidato Solís, que ya aceptó una postulación para vicepresidente de la República, en el fondo está renunciando tácitamente a su candidatura independiente. Ya no va a ser candidato independiente para salir electo presidente de la República. Ahora va a estar en la fórmula o en la nómina
de Juan Carlos Navarro. Desde luego que allí, desde mi punto de vista, hay una renuncia tácita, con lo que el propósito que buscaba la ley se sigue cumpliendo en la medida en que se admite que el cuarto candidato que llegó en número de firmas sea elevado a la condición de candidato independiente, porque ya el primero que había no está presente por haber renunciado tácitamente. A ver, ¿tiene el PRD en algún momento que oficializar ante el Tribunal Electoral? Yo creo que ¿O eso es necesario? Yo creo que eso no es necesario. La ley no pone ninguna condición, como por ejemplo, en alguna época se decía que había que presentar la renuncia expresamente y por escrito para otros cargos de elección. Creo que inclusive puede que por ahí quede algún resabio de aquello. Pero eso no lo dice para el caso de los candidatos independientes, con lo que interpretando el Tribunal Electoral la norma puede perfectamente llegar a esa conclusión, y yo creo que le es perfectamente lícito. Ahora bien, yo no entiendo las reglas. Bueno, se lo pregunté al señor Solís aquí. Si a mí me preguntan como ciudadana, ¿usted quiere que el señor Guillermo Márquez Amado sea candidato a la presidencia? Usted me da, acá está la FI, aquí está, apóyame. Yo claro que sí voy a firmar aquí. Yo quiero que Guillermo Márquez sea candidato independiente. Pero que Guillermo Márquez me salga una semana después o un mes después a decirme simplemente que no es candidato independiente, sino que acepta una vicepresidencia, ¿me volvió a consultar a mí como ciudadana? No. ¿Que te permití ser independiente? O sea, no es necesario. O sea, ha creado ruido esta decisión de Gerardo Solís. Si tomas en cuenta al ciudadano para que apruebe tu candidatura, ¿por qué no lo toman en cuenta también para que apruebe, si quieren que esa candidatura independiente apoye a una propuesta electoral de un partido tradicional? Son los problemas de estar aprobando leyes rápida, inconsulta e imprudentemente. Como no se contempló esta posibilidad, ni tampoco estaba previsto en la mentalidad de la ciudadanía que reclamaba candidaturas y que ha venido reclamando candidaturas independientes desde hace mucho tiempo, que las firmas que se dan a cualquier candidato sirven también para evaluar quienes tienen, digamos que, suficiente simpatía para ser candidatos a la vicepresidencia. Pero ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que que la ciudadanía tenga opciones de candidatos fuera de los partidos políticos. Y desde este punto de vista, entonces, como la ley no contempló la posibilidad que estamos enfrentando en este momento, el candidato que aceptó la fórmula de irse como candidato a vicepresidente de la República por una de las alianzas, deja ese espacio vacío. Pero coincido con usted en que ni al ciudadano que firmó ha sido consultado, pero la ley no lo requiere que sea consultado, ni por otra parte el candidato independiente ha presentado formal renuncia a su candidatura. Pero PRD, tampoco la ley requiere eso. O sea, hay un vacío. Hay un vacío. O sea que el Tribunal Electoral no puede decir, señores, ustedes aspiraron a ser presidente independientemente, ustedes tienen que ir hasta el final con esa propuesta. No hay nada que lo diga tampoco. No hay nada que lo diga tampoco. Y otra pregunta más. Como al ciudadano le es permitido hacer todo lo que no le está prohibido, entonces, esa es mi fórmula de interpretación, de acuerdo con las reglas de interpretación además. Entonces, en el candidato estaba la opción de que, habiendo obtenido la postulación para candidato independiente, pueda acceder a ser candidato a la vicepresidencia, porque no está la prohibición. Y el Tribunal Electoral, en mi opinión, debería interpretar que hay una renuncia tácita. En otros casos la ley señala que tiene que ser expresa, pero aquí no lo señala, y por consiguiente elevar al grado de candidato independiente al que hubiera quedado de cuarto en el número de firmas recibidas para ser postulado a la presidencia. Ahora bien, ¿eso tampoco está claro? Eso tampoco está claro. Ese aspecto. Eso tampoco está claro. Pero la ley sí dice que son los tres candidatos que mayor cantidad de firmas hay, los tres precandidatos que mayor cantidad de firmas hayan obtenido. En cuyo caso, faltando uno de ellos, el cuarto podría entenderse que llegaría a esa posibilidad. Quiero retomar una pregunta que le hice al inicio de la entrevista, de repente enfocándosela de otro punto. Se anuncia en un evento
del PRD, que el señor Gerardo Solís va a acompañar al señor Navarro. Pero esa candidatura, le pregunté, ¿es necesario oficializar ante el Tribunal Electoral esa vicepresidencia? Sí, sí. Eso no se ha hecho todavía. No, hay hasta el 4 de febrero para hacerlo. Yo no sé si se ha hecho o no, pero sí le puedo decir que hasta el 4 de febrero se puede hacer eso. ¿Puede el PRD cambiar de vicepresidente en este espacio que queda antes del 4? Sí, podría. Teóricamente podría hacerlo. Tendría que llenar una serie de requisitos formales, porque ya entiendo que fue el directorio del PRD el que aprobó la candidatura de Gerardo Solís como candidato a la vicepresidencia. Y ese requisito tendría que volverse a cumplir en reversa, para ponerlo en de alguna forma. Pero eso sí puede ocurrir. Su análisis, señor ex magistrado, de esta experiencia que hemos tenido con las candidaturas independientes, yo reitero, con el perdón de los independientes, ha dejado un sabor amargo esta primera experiencia. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Usted primero que menciona que hay vacíos que es necesario arreglar, pero la experiencia, si usted le ve futuro a este tema de los independientes en el país. Mire, en 1990 los panameños modificamos el concepto del Tribunal Electoral, de cómo debía actuar el Tribunal Electoral. Y entonces ahora el Tribunal Electoral está actuando en función de lo que es la genuina expresión de la voluntad popular. Ahora tenemos que los panameños trabajar en la calidad de los procesos electorales que vayamos a hacer. Parte de esa calidad debe estar concentrada en cuáles son las condiciones que debe tener un candidato para poder ser candidato. Ahora mismo tenemos candidatos personas que no requieren prácticamente de ninguna condición para el ejercicio de cualquier cargo. Eso se debe modificar. Por ejemplo, por lo menos saber leer y escribir. Eso no está, ni siquiera eso. Para ser policía, para ser portero de un juzgado, se requieren ciertas condiciones mínimas. Saber leer y escribir, haber aprobado el bachillerato. Para presidente de la República, nada. Solo tener cédula panameña. Tener cédula de haber nacido, es decir, ser nacional panameño por nacimiento y tener 35 años de edad únicamente. Se pueden tener los antecedentes policivos que se quiera, inclusive, con tal de que no haya sido sancionado a más de 5 años de prisión. ¿Eso es lo que nosotros queremos? Eso es lo que un ciudadano debe poder escoger entre los candidatos que hay, o vamos a mejorar la calidad de nuestra democracia exigiéndole más requisitos. Por ahora, yo le sugeriría algo. Yo creo que los ciudadanos, en primer lugar, tenemos que ver cuáles son las cualidades que tienen nuestros candidatos. Para eso es indispensable que haya debates. Y los debates deben ser no solamente de presidente, también de vicepresidente de la República, porque necesitamos saber cuánta preparación tienen, cuántos antecedentes tienen en materia de conocimientos de administración de la cosa pública. Y necesitamos saber también qué ha ocurrido en las interioridades de los partidos políticos. Por ejemplo, en cuanto a los diseños de planes de gobierno, quiénes los han preparado, cómo los prepararon, por qué llegaron a las conclusiones que llegaron. Le agradezco muchísimo a Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, esta mañana ayudándonos a entender una situación definitivamente inédita, ¿verdad? Nunca habíamos tenido al final 3 candidatos o más de 3 candidatos a la presidencia. No, sí hemos tenido más de 3, como independientes no. Siempre en Panamá había existido la tónica de que todo candidato a la presidencia debía ir respaldado por un partido político. Gracias. Continúa la partidocracia, como decía un invitado recientemente. Ahora un poco atemperada. Gracias por acompañarnos, don Guillermo, siempre con sus atinados análisis, sobre todo en este acontecer político.